Vamos a hablar de 7 autoras y cineastas de la posmodernidad, a partir de la recopilación que yo hice de textos escritos, más que sobre las películas, sobre los directores, guionistas, que en total el libro se publicó en tiempos de pandemia, en diciembre del 2020, y se llama El ABC del cine de autor. Es un libro diccionario y se refiere a 224 cineastas vivos, muertos, del mundo, clásicos, independientes, asiáticos. Bueno, de los 224 hay 19 colombianos. De los 224 tal vez hay 20 mujeres. Entonces yo escogí 7 porque vamos a unir el tema de autoría dentro de las políticas del cine de autor de los franceses, de la nueva ola de Cahiers du Cinéma desde los años 50, los estudios y las investigaciones sobre los autores que comenzaron con Orson Welles, con Akira Kurosawa, con directamente los estudios de François Truffaut y de Claude Chabrol sobre los maestros, John Ford en el cine norteamericano. El autor de autores cinematográfico a nivel mundial pues sigue siendo Alfred Hitchcock. Entonces el cine de autor, las teorías del cinema d'auteur, tiene muchísimas características, pero ante todo es ver la continuidad, el estilo, el proceso artístico, las temáticas que abordan, la mirada, las ideologías. Ese cine de autor pues tiene que ver, pueden haber directores o directoras que hayan hecho 8 o 10 largometrajes y no se consideran autores si no tienen, digamos, o sea, cada autor es definible en cada toma, el diseño de la imagen, las obsesiones que tienen, toda esa serie de cosas. Entonces, a partir de eso, pues yo traté de clasificar, pues tenía 300 autores del mundo entero, empezando desde Georges Méliès y desde Griffith, y los colombianos como Luzardo, como Arzuaga, como Norden, como Víctor Gaviria, como Oscar Ruiz Navia, como Jorge Navas, clasifican. Buscando mujeres, pues además de las 7 que son la neozelandesa Jane Campion, la judía danesa Susan Bier, la norteamericana Sofía Coppola, la peruana Claudia Llosa, la argentina Lucrecia Martel, la libanesa Nadine Lavaki, en fin, hay otras mujeres, por supuesto Marta Rodríguez pero no tiene nada que ver con la posmodernidad. De eso vamos a hablar con algunas características. Igualmente, por ejemplo, está la japonesa Naomi Kawase. Agnes Bagdad es autora de autoras, es el germen de la nueva ola y fue la única mujer del movimiento tan importante, porque es que gracias a la nueva ola no solamente hicieron películas, sino que pasaron de la teoría a la práctica. Tenían 20, 21 años, eran ellos inventaron el cine de autor, se inventaron el concepto de cinemateca, se inventaron el concepto de revistas de cine especializadas, tal como en Medellín existe Canaguaro, ya va para el 6º número, en homenaje a Duni Cusmani, para llegar a única y exclusivamente sobre cine colombiano. Yo quisiera hacer una mención, yo dije, pero no hay tiempo, casi que un minuto de silencio, porque en el año 2022 han muerto 4 directores de cine muy importantes. Entonces empezamos por Ciro Durán, por Fernando Laverde, por Luis Alfredo Sánchez, por Roberto Triana, pero hay cineastas posmodernos. Ahora hablamos más o menos de qué es la posmodernidad, que no hay que confundir la modernidad con el modernismo, nada que ver. Hay un chiste alrededor de lo posmoderno entre los mexicanos. ¿Pos qué? Posmoderno, ¿no? También la posmodernidad es un momento histórico, es una fecha histórica y puede ser la destrucción del concepto de la modernidad. O también, o sea, se está hablando de los años 90, hay muchos precursores de la novedad. Quizás el autor posmoderno más conocido en el mundo entero es Quentin Tarantino.
por el metarrelato, ¿no? Pero Godard es precursor y siempre ha sido postmoderno. Ahora vemos entonces, bueno, si quieren vamos a recorrer. ¿Tu nombre es? Bueno, por favor, miren, vamos a las 7 mujeres. Antes de eso estaba Áñez Bagdad. Esta es una actriz libanesa de cultura francesa extraordinaria, pero digamos es como la bella de las directoras de cine, ¿no? Es una mujer y con temas que toca de verdad. El caso de Beirut en momentos de guerra, pues también hay vida cotidiana y hay, los personajes son peluqueras, manicuristas, pedicuristas, bueno, tratamientos de depilación pública, pero con cera. Y también a los hombres, lógicamente, también les cae la depilación, porque de un momento a otro de pelo en pecho, con el esparadrapo de seda, entonces a la par. Bueno, antes de eso, la única fallecida es Áñez Bagdad, por supuesto. Hay un afiche, el afiche oficial en la virtualidad del Festival Internacional de Cannes del 2020 fue un homenaje a Áñez Bagdad, que acaba de morir. Y ella era, pues, ya tenía 90 años, era pequeñita, había hecho 25 largometrajes, algunos en Los Ángeles, la cultura urbana de los grafitis, muros, pero es el trabajo de una mujer asistente o sea, directora, pero asistente del camarógrafo, y que se trepa en un butaco, ¿no?, encaramada en los hombros del camarógrafo, y ella con la cámara en mano. O sea, un trabajo para machos, en el caso de Áñez Bagdad. Bien, entonces, pues, mira, Lucrecia, hay 2 latinoamericanas, tanto la peruana Claudia Llosa, por Made in USA, como se debe pronunciar, tal como está escrito, es el nombre de alguien que se llama Made in USA, una niña, porque lógicamente los pañales que le regalan, ella sus películas las filma en Ayacucho, o sea, en las cumbres de los Andes, a 4.500 metros, y con actores naturales. Entonces, ella tiene, pues, la teta asustada, pero son falsos mitos, no son ancestrales. Uno cree que un cine antropológico, etnográfico, como el que vimos ayer del Alto Baudó, en este caso, subvierte los mitos. A propósito de la subversión, que es una de las características, la independencia y la libertad del posmodernismo, también el desespero y la depresión y el desencanto. Sí, el desencanto de las sociedades. El desencanto de las sociedades porque hubo experimentos ideológicos, políticos, y realmente pudieron haber sido un fracaso. Entonces, ante todo, digamos, hay algunas palabras que siempre se asocian directamente con la posmodernidad, como es el collage, la fusión, el reciclaje, las ideas, y superar aquella idea de que el cine es solo historia. Como dicen, si usted quiere hacer unas anécdotas con imágenes audiovisuales, pues escríbase el libro o algo, porque se habló desde el punto de vista de la estética. Éstesis en griego es emoción, choque emocional. Lo contrario de estética es anestesia. Está uno privado totalmente y no hay ni conciencia de sueño del subconsciente ni nada. Entonces ahí está algo muy importante, que es como diferentes planos del conocimiento. Pero entonces sigamos con Lucrecia Martel. Puede ser que algunos digan que sí, hizo una gran película, la primera, La Ciénaga, pero también hizo La Niña Santa, y me vi yo hace 15 días un documental hecho en la pandemia. Ella no es de Buenos Aires, ella es salteña, o sea, en la frontera con Paraguay, ¿sí? Y además introduce, no hablan porteño, sino que hablan guaraní y cosas así. Entonces, ahí tiene que... Generalmente, posmoderno se asocia con ecléctico. Uno cuando oye la palabra ecléctico la confunde con escéptico.
el eclecticismo es la fusión de tendencias, de ideas. Y aquí en Colombia se está trabajando muchos documentales que son documentales de archivo, de montaje. El caso de Carta a una sombra, para mí es mucho mejor. Carta a una sombra, hecha por la nieta de Héctor Abad Gómez, que El mismo olvido que seremos, del español Fernando Trueba. Me parece mucho mejor Carta a una sombra, y es materia... Perdón, hay una cineasta posmoderna, pero lo que pasa es que para considerarla, primero que todo, yo me he limitado a hacer esa búsqueda a nivel de largometrajes argumentales, ¿no? Lógicamente hay muchos grandes cineastas que han trabajado diferentes formatos, documentales, de publicidad, por ejemplo Alan Parker, recientemente fallecido, ya creo que fue el 20 de julio que cumplió los 2 años de fallecido, y era el mejor publicista de Londres, cuñas de 30 segundos contando historias. Entonces realmente hay bastante tela de dónde cortar. Bueno, pasamos a Claudia Llosa. Sí, Claudia Llosa. Ya dijimos 2 títulos, Made in USA y La teta asustada. Lo de y trabaja con, o sea, de la cultura inca, aymara. Bueno, sigamos. Después voy a tratar de hablar. Bueno, Sofía Coppola es una contestataria de tiempo completo, pues ella es hija de Francis Ford Coppola, ha hecho 4 o 5 grandes películas, pero ella es muy autocrítica. La autocrítica hace parte de la posmodernidad, ¿no? Y la desilusión, o sea, de uno como persona, a nivel afectivo o a nivel profesional o a nivel de relaciones personales, yo creo que la pandemia aceleró. Parece que la posmodernidad en el mundo nace en el año 2001, el 11 de septiembre, ¿no? Para muchos empezó la Tercera Guerra Mundial desde el 11 de septiembre del año 2001. Ahora dicen que no. El Papa Francisco dice que la posmodernidad empezó con el ataque de Rusia a Ucrania. Bueno, pero entonces las contradicciones y la inclusión son características de la posmodernidad. Terminemos entonces. Quizá la foto más conocida es Jane Campion. Para mí es la mujer cineasta más viva, más importante del mundo. Y este año yo espero que hayan visto una de las grandes películas del siglo XXI, que es El poder del perro, en donde eso sí es posmoderno de principio. ¿Pues qué? Posmoderno, desde todo punto de vista. Bueno, generalmente bueno, varias veces he dicho yo la frase, para quienes hayan visto El poder del perro, la tesis siendo mujer, la tesis principal es que detrás de la homofobia recalcitrante existe un homosexualismo latente. No, es el mito de Don Juan. Don Juan era un seductor mujeriego, pero solo en apariencia, porque de la verdad no les funcionaba. Pero sí, pero se presenta mucho el caso de aparentar, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué eres. Eso sucede, digamos, con el machismo. ¿Sí? Claro que hay una, digamos, una contraposición al machismo, pero también hay vaginocracia. ¿Sí? Y especialmente en el caso de los guayús. Allá no hay patriarcado, allá lo que existe es el matriarcado. ¿Sí? Los hombres dependen de las madres y de las abuelas, y los hombres dependen de los tíos maternos. Entonces eso es interesante saber que hay como, digamos, diferentes pensamientos. Entonces, ¿quién nos falta mostrar? Mauricio, tanto que en la cultura guayú el apellido primero es materno, y a veces se coloca no el de la mamá, sino el de la tía. Ah, sí, es correcto. Sí, eso sucede, digamos, con los brasileños. Nelson Pereira dos Santos o Edson Arantes do Nascimento, pues, o nosotros tenemos el caso, también es una cineasta posmoderna y es colombiana, que es Paula Gaitán Moscovici, es posmoderna. Posmoderna, de cine colombiano reciente, como El cielo después de llover, de Mercedes Gaviria Jaramillo, contestataria e incluso refuta las teorías de los actores populares y del cine de las comunas de su padre Víctor Gaviria. Me parece que es la posmodernidad absoluta, porque el naturalismo, o sea, la relación que tenemos es que en Colombia se presta mucho para hacer
arte naturalista, porque es que el clima, las regiones, las alturas, no, o sea, cundiboyacenses se parecen a los pastusos, pero la gente de tierra caliente o la gente de los páramos o los llaneros son personas totalmente diferentes. Idiosincrasia también es muy importante. Una vez un estudiante mío me escribió idiosincrasia, indio sin gracia. Idio es uno, en griego es uno mismo, auto. Y crasis no es, con ese, no es democracia, ni plutocracia, ni aristocracia, poder, ¿no? Sino que la palabra crasis se refiere a virtudes. Idiosincrasia quiere decir con nuestras propias virtudes, ¿no? O sea, lo original. Nos queda por ver entonces a Susan Bier. A Susan Bier, sí. Nacida en Copenhague, de familia judía, vulnerable y marginada, a partir de la ganadora del Oscar con Un Mundo Mejor, que el mismo título es una ironía, como decir belleza americana, es una ironía. O cuando decimos acá, ve, ese individuo es una joyita. Esa joyita es una ironía. La parodia hace parte de la posmodernidad. Y la parodia es la imitación de un género o de una obra, pero una sátira, una farsa. Entonces, bueno, si llega a faltar alguna la veremos oportunamente. Bueno, la posmodernidad es un movimiento cultural, artístico y filosófico. Oposición o superación de las tendencias de la modernidad. Se llega a la conclusión que si la modernidad, pues es en la poesía moderna, pues nace con Las Flores del Mal de Charles Baudelaire en 1830. El cubismo, más que el impresionismo, el cubismo como arte plástica es totalmente, o sea, la abstracción, desde el invento de la fotografía, pues no vale la pena, y ahora con los celulares que ni siquiera en un segundo ve uno el resultado. Entonces, desde que existe la fotografía, cuando se pasaban los pintores con el modelo, con la modela obras enteras, o pintar aquí los alrededores de Matecaña, por decir algo, pues lógicamente se pueden hacer muchísimos paneos y demás cosas, pero para pintar estilo Ariza o estilo ¿cómo se llamaba? No de Luis Caballero, Herminio Barrera, no, me estoy refiriendo, sí, Herminio Barrera, no, Antonio Barrera. Bueno, entonces, a ver, voy a tratar de... Yo generalmente, a ver, yo siempre he aplicado la subversión. En un comienzo, más que subversión ideológica, es subversión poética. E incluso, pues, yo me considero liberal radical, antinuñista, o sea, anticentralista, eso de Dios, patria, autoridad y de la Constitución. Y gracias a eso encontré una universidad que me ha dado ese gran apoyo y que me identifico, porque allá solo se habla de libertad, de tolerancia, de independencia, que es la Universidad Externado de Colombia. Y la que creó la formación laica de los colegios, y los profesores del externado fundaron en 1870, fundaron la Universidad Nacional. Sí, porque eso era privilegio, la educación de jóvenes, de muchachos y muchachas, eran privilegio solamente de los sacerdotes y de las monjas. Pero aún hay ciudades en Colombia en la cual toda la educación primaria y secundaria es totalmente religiosa. Pasto. Y los hospitales y los orfanatos y los ancianatos, poder de la iglesia. Pero entonces, por ejemplo, en la Universidad Externado de Colombia se aplica la libertad de pensamiento, la libertad de culto en el verdadero sentido de la palabra, sin necesidad porque dicen que somos masones, sí, porque o sea, uno debe ser consciente desde el punto de vista budista, debe ser uno consciente de que la búsqueda personal, de la luz, de la iluminación, de superar los complejos, los prejuicios, las taras. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Externado de Colombia no hay capilla, no hay capilla, porque el doctor Fernando Inestrosa decía, aquí aplicamos la libertad de culto. En el momento en que vayamos a construir una capilla, tenemos que construir una sinagoga, una pagoda y un templo evangélico.
Y si quieren formar, y tiene los mejores abogados constitucionalistas, penales del país, ¿no? En ese momento creo que hasta el presidente Petro es externadista, pero de la Facultad de Economía, pero el ministro también es externadista. Entonces, en el externado de Colombia no se toca jamás el himno nacional, ni en las sesiones solemnes ni nada, porque la letra la escribió Rafael Núñez. El "Oh Gloria Inmarcesible", sí. Entonces, y no hay una obligatoriedad, tal vez sí, por eso no hay emisora de la externado, porque lógicamente les obligarían a tocar el himno nacional a las 6 de la tarde a medianoche. ¿Sí? Entonces, antinuñista porque era el federalismo, cuando no existían sino, claro, Rafael Núñez, antes de Rafael Núñez, pues no teníamos sino 9 departamentos, pero era el Estados Unidos de Colombia. Entonces estaba el estado de Antioquia, estaba el estado de Bolívar, estaba los Santanderes, el de Cundinamarca, el Gran Cauca, que incluía el Chocó, Tolima. Y el Tolima y tal vez Huila, ¿no? No, Tolima. Después se dividió. Tolima también estaba entre los 9 estados federalistas. Ay, pero yo no he entrado en materia todavía. No he entrado en materia. Es que generalmente cuando hago una presentación, al subvertir, yo no soy cineclubista, pero desde el año 97, de finales del siglo pasado, antes de que naciera la tribuna derecha, pero es el club de cine externadista. Y digamos, las columnas digitales en el periódico El Tiempo de los últimos 2 años no se llaman, es en homenaje a Ojo al Cine, y no se llama Cine al Colegio, sino Cine al Ojo, mi columna. Cine al Ojo. Bien. Entonces tenemos oposición o superación de las tendencias de la modernidad. No confundir la posmodernidad con el posmodernismo, porque la pregunta de rigor me dice, ¿qué es modernismo y qué es modernidad? O sea, la arquitectura es modernista, desde el Bauhaus y después el Art Deco y todo eso, y Salmona es modernista, llamémoslo así, ¿no? Y los grandes arquitectos, pero no tiene nada que ver con el concepto. O sea, es diferente modernismo a modernidad. ¿Sí? Y la modernidad es un periodo histórico que quizás nació quizás, pues como teoría, nació la condición desde el punto de vista filosófico, la condición posmoderna, Jean-Philippe Lyotard, en el año 1979, pero antes de eso hay precursores de la modernidad. Bueno, entonces, a partir de la condición posmoderna de Jean-François Lyotard y también de Jürgen Habermas, que escribe el discurso filosófico de la modernidad. Entonces, algunas características, de pronto al comienzo, está esta hojita, mira. Entonces, algunas características generales. Ya hablamos entonces que estamos hablando de autores y autoras, de la autoría. ¿Quién se considera un director? Yo, como es un abecedario, entonces, por ejemplo, yo tengo lo siguiente, y ahora estaba pensando que el ABC, entonces yo tengo, por ejemplo, A de Allen, no solamente Woody Allen, sino es... Woody Allen, y hay otro Allen que es Anderson, bueno, es Anderson, Paul Thomas Anderson, por supuesto. A de Almodóvar, A de Antonioni, y más o menos cada letra tiene 18 o 20 autores. La Bier está muy bien rodeada, porque es B de Bergman, de Bertolucci, de Buñuel. C de Sergio Cabrera, de Francis Ford Coppola, de David Cronenberg. D de Dreyer, de Sica, en fin. T de Tarantino. Como vamos a empezar con Susan Bier, entonces voy a leer simplemente los nombres de los de la letra B en riguroso orden alfabético por apellidos. Entonces, B de Héctor Babenco, Pichote, argentino-brasileño. B de Andy Weiss, Andrés Weiss. Bruno Barreto, Doña Flor y sus 2 maridos, y toda la adaptación de George Amado. Xavier Beauvoir, el de Dioses y Hombres. María Luisa Bember, me parece que es la mujer cineasta más importante que ha tenido América Latina, ya fallecida, judía argentina. Roberto Benigni,
indiscutiblemente. Ingmar Bergman, eso sí es el santoral y es el padre. Bergman y Antonioni, yo escribí antes de enero del año 2007, había dicho, los dos cineastas vivos más importantes del mundo son Ingmar Bergman y Miguel Ángel Antonioni, y se han muerto el mismo día del mismo año, el 30 de julio del 2007. Uy, mal agüero. Mal agüero. Y se parecen mucho porque ellos, o sea, el cine de la intimidad, el cine de la incomunicación, el cine, en fin. Entonces, vamos en Bergman, B de Bernardo Bertolucci, palabras mayores, S de Susan Bier. Y no hay más mujeres por ahí. Más mujeres, no, en la letra A no tengo ninguna. No. No, tengo, además de esas 7 mujeres, en total son 15. ¿A quién le echamos la culpa entonces? No, pero porque hay muchas otras autoras, Marta Rodríguez es autora, por supuesto, pero no es postmoderna porque de todas maneras es un documental antropológico y social, pero digamos bajo unas herramientas distintas, o sea, el no ser postmoderno no es un defecto. Pero María Luisa Weber entra en esa clasificación. Sí, claro, por supuesto. Yo la peor de todas, de Octavio Paz. O sea, porque es que siempre hacen a nivel narrativo, hay saltos en el tiempo. Se viaja libremente en el tiempo y en el espacio. Y aparentemente mucha gente dice es incoherente. No. Es que cualquier momento es significativo. Y es un cine de sensaciones y de emociones. Hacer reír, hacer llorar, hacer pensar. Una señora me decía, pero en un cineclub me decía, pero qué jartera tal película. Primero porque dicen que es lenta, digo, me interesa la lentitud, porque en la lentitud hay contemplación y hay psicología, uno al estilo de películas de acción. Yo soy enemigo acérrimo de la acción, porque digo, acción, balaceras, choques, persecuciones, en fin. Bueno, como ven es fácil, la dispersión también hace parte de sí. Y Nuri Bilge, bueno, listo. Bueno, voy a terminar con la letra B. El fantástico turco Nuri Bilge Ceylan, Danny Boyle, irlandés, Robert Bresson, el cine místico por excelencia, absolutamente de la línea católica, pero ese remordimiento de acto de contrición y remordimiento de conciencia y todas esas crisis. Luis Buñuel, creo que nadie lo ha superado, es el mejor cineasta no solamente de lengua hispana de todos los tiempos, es un autor de autores, y su obra mexicana y su obra francesa y su española no hizo sino Viridiana y Tierra sin pan, ¿sí? Pero el surrealismo es precursor, del posmodernismo. También se dice que el racionalismo, o sea, es que el surrealismo lo que promueve es la escritura automática y va en contra de la lógica y de la razón y del cartesianismo, ¿no? Entonces, y también dentro de la realidad también está el subconsciente. Lo que pasa es que lo subjetivo no le consta a nadie más sino a uno. Entonces, el mundo de los sueños y del mundo, no digo de los fantasmas, pero el mundo de los misterios de la creación y los misterios de Dios y los misterios de la vida, todo eso es, o sea, es filosofía. Bueno, Tim Burton, totalmente posmoderno por la cuestión de la parodia. Entonces, a ver, búsqueda de nuevas formas de expresión, es un prerequisito. Entonces hace parte de un cine nuevo, ¿no? Y el cine es nuevo desde el neorrealismo italiano en los años 40 y la nueva ola. Es que cualquier tendencia o escuela plástica o artística tiene que ver con el mayor o menor compromiso con la realidad. Y también la estética ya no es la estética de la belleza, la estética del bien y del mal, la estética de lo nuestro, la idiosincrasia y lo foráneo. ¿Sí? Cuando se habla de uno puede descartar una película colombiana porque no hay ningún contexto nacional, ni regional, ni de época. Y también hay una estética del horror, eso ya es... Pero acá no estoy arreglando. Un momentito. Entonces, crítica al racionalismo, el desencanto, la autocrítica, el dualismo,
la desconfianza y sentimientos libertarios, la pérdida de las ilusiones y los deseos. Esta relación yo la saqué hace como en el año 2005 y creo que sigue siendo válida, y la apliqué al recopilar los textos, porque no, de estos 224 cineastas quizás postmodernos deben ser unos 30. Búsqueda de nuevas formas, bueno, ya dije, el eclecticismo, el collage, o sea, el collage en francés quiere decir empaste, pegar una cosa encima de otra, pero también ustedes pueden pegar un documento, escenas de televisión o escenas del archivo familiar o con diferentes películas y contextos y todo. Por ejemplo, Santiago Álvarez yo creo que puede ser como precursor del posmodernismo. Siga Bertov, ucraniano, yo creo que es el padre, pues él no solamente es el padre del noticierismo en cine, y es de la enseñanza del cine y del cine de educación. Siga Bertov es una palabra, es un seudónimo, él era judío, tenía que inventarse, o sea, en Rusia era apellido Kaufman, y Siga, ¿Sigue se siente? No, Siga es escrito con D y Z, Siga, y Siga es cigano, gitano, errante, y Bertov es del ucraniano el verbo vertev, que quiere decir en constante movimiento. O sea, un cineasta, como decía María Eudoxia, la relación con el arte siempre está en constante movimiento, ¿no? Para que sea realmente cine y no fotografía o no literatura, sino que son soportes. Entonces tenemos fusión y reciclaje de estilos y tendencias, hibridación, el descentramiento de la autoridad intelectual, romper las barreras entre ficción, poesía y drama, atención a lo formal. Entonces de pronto muchas películas, el melodrama, por eso Almodóvar es posmoderno, ¿no? Y ayer me agradó muchísimo porque Tarantino dice que su principal fuente de inspiración, además de la cuestión ninja y del cine de mafia, es Pedro Almodóvar, ¿no? Y el melodrama, Fassbinder es totalmente posmoderno. Rainer Werner Fassbinder, porque mostró la tesis de que decía, ya, o sea, el romanticismo, incluso el último romántico, las baladas románticas, romanticismo se puede definir como escuela de muchas maneras, pero el romanticismo es el colmo o sea, una persona absolutamente romántica es la imposibilidad de encontrar la felicidad. Desde Romeo y Julieta, la pareja se adora, se ama, pero el medio social es intolerante y los destruye. Eso sucede acá día a día, ¿no? Las disociaciones y las envidias y los chismes y todo eso. Ayer decía, a propósito, que Pereira creo que es uno de los pocos sitios del país, me equivocaré, en donde no hay como prejuicios ni la gente chismosa, ¿o no? ¿No? No. Bueno, entonces ya estoy terminando, pero no alcanzamos a hablar de ninguna de las directoras. Reivindicación de la cultura popular, diversa y multicultural. El multiculturalismo y la sociedad pluricultural es totalmente posmoderna, y eso en Colombia es absolutamente válido, y creo que eso hay que resaltárselo no solo al presidente, sino a la ministra de Cultura. El multiculturalismo y la plurietnia, que está dentro de la Constitución del año 1991, promueve el pluralismo y la diversidad, renovación radical de las formas tradicionales, rupturas e independencia, la metaficción, tono emocional, melancólico y nostálgico, ¿no? El metarrelato, eso lo tomé está en comillas, un esquema de cultura narrativa global o totalizada que organiza y explica conocimientos y experiencias. La parodia, hasta burlarse de uno mismo, puede uno caer en la posmodernidad. La deconstrucción del relato, eso es fundamental. Por eso Tarantino tiene eso de la narración fragmentada y de que matan al héroe. Por ejemplo, el happy end totalmente, pues es un signo de la modernidad que impuso Hollywood hace 100 años, y películas que terminen matando al protagonista, o que
por más de que se odie la pareja, del amor al odio no hay sino un solo paso, pero si muere, el público no asiste a lo que se discutió ahora con el caso de Claudia Triana, que no, tenemos que hacer cine basura, cine chatarra, cine, o sea, una cosa es el erotismo y la violencia. Ellos manejan la violencia, pero es una ultraviolencia, una filosofía, y desde el punto de vista ya no de los detectives, ni del FBI, sino de la militancia. Bueno, y finalmente, entonces, pequeñas historias, les petites histoires. El docudrama. El docudrama. Vean ustedes que ahí se unen dos, o sea, historias y relatos basados en la vida real, pero en donde se mezclan los documentales con la ficción. Ficción, para mí, ficción es, desde el etimológico, todas las películas argumentales son de drama y son de ficción. Eso de que dice clasificación drama, eso no dice nada. Drama en griego es relato, historia, cuento. Entonces, ahora si uno dice drama psicológico, drama histórico, drama familiar, psicodrama, una historia con trasfondo psicológico, ¿sí? Entonces el docudrama termina uniendo lo documental, la captación de lo real cotidiano y de lo real histórico. Bueno, y finalmente el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Lo contestatario, lo que llamaríamos nosotros respondón. Eso es signo de la posmodernidad. O sea, sobre todo responderle a los padres y enfrentarse, como hablaban del caso de la masturbación. A propósito, yo estuve aquí en Bogotá, aquí es en Pereira, ¿no? En Pereira, en el año 1900, estaba muy chiquito, tenía como, acababa de hacer la primera comunión, pero entonces era el día en donde perdió las elecciones Belisario Betancur y ganó Julio César Turbay, que empieza el tenebroso y siniestro Estatuto de Seguridad, ¿no? Y entonces, pues mis amigos cineastas paisas eran todos, estábamos con Carlos Mayol y con Sebastián Ospina, y todos, y el día de elecciones, por lo tanto nosotros no votábamos ese día porque estábamos en Medellín y teníamos cédula de Bogotá o de Cali, ¿sí? Y entonces, con un grupo de rock que estaba de moda en Medellín, nos lo llevamos para una finca en Río Negro. ¿Y sabe qué canción compusimos? Tiene que ver con Turbay Ayala, el presidente. Entonces, ¿sabe cómo se llamaba la canción? Yo di el título: No más Turbay Ayala. Ya listo. Y después entonces tenemos algo de lo respondón. Ayer cuando decían que la coñada, sí, es una muenda. Yo conozco casos que me dicen, acabo de darle una muenda en Santander, acabo de darle una muenda a mi mujer, pero se lo merecía por guaricha. La guaricha era robamaridos, ¿sí? Y que le hace daño, no es que esté enamorada del amante del señor casado, sino que odia a la esposa, y para hacerle daño entonces le enamora y le rompe la relación. Esa es una guaricha. Bueno, y tres ejemplos de cineastas, aunque yo no he visto las películas. Por ejemplo, Pink Floyd The Wall es totalmente posmoderna. Adam Parker. Derek Jarman y Tilda Swinton es una actriz posmoderna. Memoria es una película posmoderna. Jean Godard. Martin Scorsese, o sea, el desencanto terrible de Taxi Driver es el padre de la posmodernidad del cine. Gus Van Sant, Elephant, y Jim Jarmusch, Perro Fantasma, Samurai, eso mezcla de todo, los ninjas con los mafiosos. Y hay actores posmodernos como Jack Nicholson, Robert De Niro y Sean Penn. Y el paradigma es Blade Runner. Compramos tu libro.